Hola, hola, bienvenidos a un espacio más de Café en Café, el podcast, este espacio del y café para hablar temas de importancia, de relevancia, temas de discusión que están sobre la mesa en el sector cafetalero nacional. Hoy, sin duda, vamos a hablar sobre un tema súper importante que es parte de ese valor agregado que tiene el café de Costa Rica en el mundo, en su calidad y en su credibilidad y su confianza para hacer negocios y es toda la parte química, ese laboratorio químico, todo el esfuerzo del laboratorio químico que hay detrás de cada uno de la producción, de la exportación, del beneficiado, en fin, de toda la cadena de valor del café. Hay una parte química ahí que tal vez no muchos conocen y que hoy queremos que todos se den cuenta. Como siempre, me acompaña en este podcast David Ortiz, subgerente de promoción, y que nos estará acompañando a lo largo de estos 35, 40 minutos. David, bienvenido. Buenas tardes, buenos días, en el momento en que nos estén Buenas escuchando. noches, buenas Buenas noches, madrugadas. buenas todo. Como siempre, un honor poder estar aquí y estar compartiendo con personas tan conocedoras del tema de café y en este caso Carlos, que nos va a acompañar ahorita. Y vamos a conversar sobre ese tema importante. Primero, desde el punto de vista de lo que en un podcast anterior don Gustavo decía, de todos los servicios que brinda el ICAFE, que a veces no son tan conocidos, pero son de suma importancia para el sector cafetalero. Yo creo que eso es parte de lo que vamos a conversar hoy. El tema químico, yo creo que es fundamental. Hay mucha tela que cortar y yo creo que tenemos algunas preguntas ya planteadas, pero creo que el tema nos va a dar para un poquito más allá, que yo sé que es un tema bastante rico en información y podemos conversarlo aquí. Bueno, nos acompaña don Carlos Rojas. Carlos, que es el encargado de todo laboratorio químico, el jefe del laboratorio químico aquí del Instituto del Café de Costa Rica. Bienvenido. Entonces, le doy la palabra para que se presente así súper rápido y empezamos a conversar de ese tema que es bien interesante porque le da mucha seguridad para hacer negocios a los compradores internacionales, de hacer negocios con Café de Costa Rica, pero todavía no les adelanto nada hasta aquí, hasta que Carlos se presente. Ok, bueno, buenas para todos, para todas. Muchas gracias. Sí, mi nombre es Carlos Rojas Chávez. Yo soy químico industrial y tengo 3 años de estar trabajando para el instituto, ¿ya? Em, bueno, también me formé en gerencia agroempresarial. Entonces, ya en estos 3 años que hemos trabajado, pues hemos descubierto un mundo nuevo en química, por lo menos para mí, muy interesante, mucha información, mucho trabajo que hacer, ¿verdad? El café de Costa Rica es un café muy interesante, tiene muchísimas facetas, ¿verdad? Y toda la cadena tiene muchos servicios que necesitan ser cubiertos y ahí entra el laboratorio a trabajar en eso. Carlos, hablemos un poco para empezar, ¿qué es el laboratorio químico? ¿Cuál es la función dentro del sector cafetalero nacional? Ok, bueno, el laboratorio forma parte de la gerencia técnica, es una unidad de la gerencia técnica y viene a hacer eso, viene a ser una unidad de servicio tanto interno para el ICAFE como para el sector, de forma externa. Em, Tanto como la unidad de investigación que necesita servicios, em, la gerencia de tráfico con el NIRS, por ejemplo, o la unidad de industrialización con análisis de humedad de algunos de los servicios. Si no, tendríamos que comprar esos servicios afuera, entonces esta unidad viene a hacer ese soporte interno. Em, y de forma externa, viene a brindarle los servicios que requiere el sector en materia de la química, de servicios químicos. Pero realmente cubrimos desde la finca hasta la taza de café. O sea, toda la cadena está cubierta en algún servicio. Si tuviéramos que ver como en bloques cómo se distribuye el laboratorio químico, ¿cómo lo veríamos? ¿Cuáles son como esos grandes mundos que están detrás, digamos, de tener un laboratorio químico en el ICAFE? Ok. Vamos a ver. Siempre digo que tenemos tres laboratorios en uno, realmente. Tenemos lo que es análisis de suelos y foliares, que es todo un tema, ¿verdad? Aquí recibimos aproximadamente en promedio entre 8.500 a 10.000 muestras por año, más las muestras foliares. Solo de suelos, 8.000. Solo de suelos, ¿verdad? Recibimos ese volumen de trabajo. Carlos, Sí, perdón que le interrumpa sí. antes de que continúe con eso. Si partimos de que tenemos
88.000, ¿cuántas hectáreas tenemos de 83.000. 83.000 hectáreas? Ujú. ¿Cuántos análisis deberían ser? Debería ser el triple, Ok, ser realmente. 30.000. Sí, exactamente. Más o menos deberían ser 30.000 muestras las que llegan. Sin embargo, pues la práctica es que se hagan cada 2 años. Entonces no se analizan todas las hectáreas. Sin embargo, no es todo el mundo tampoco que utiliza el ¿Quién lo servicio. hace? Ajá. ¿Verdad? Que ahorita hablamos un poco de las características que tiene este servicio, Ujú. porque es importantísimo. Para terminar la idea Sí, perdón. de lo del laboratorio. La otra parte son análisis de aguas residuales, importantísimo para los beneficios, para los tostadores que necesitan cumplir Ciertas certificaciones. con los valores de vertido Ujú. a los cuerpos de agua. ¿Verdad? Hay una reglamentación. Costa Rica tiene leyes muy estrictas para los vertidos de agua residual. ¿Verdad? Los beneficios utilizan agua para poder mover todo son hidráulicos, ¿verdad? Y tienen toda su mecánica es con agua. Los beneficios después tienen que devolver el agua y esa agua necesita un tratamiento para volver al río. Nosotros analizamos, tomamos las muestras, analizamos las aguas, reportamos los resultados y esos resultados están, bueno, realizados por el laboratorio acá, ¿verdad? De aguas de todo el país, desde la zona de Cotobruz hasta a Naranjo, a cualquier lugar nos llaman y vamos nosotros Ujú. a ofrecer el servicio. Y la última parte es el laboratorio de química de café, que yo lo llamo así química de café porque nos enfocamos en moléculas específicas o aspectos químicos sea tanto en el grano verde, en el grano tostado, ya molido, producto terminado. Hay bastantes características químicas que podemos analizar. Entonces son como tres laboratorios en uno. Don Carlos, y vamos a ver, desde su punto de vista, ¿cuáles son los principales servicios que brinda el laboratorio y quiénes pueden acceder a ellos? ¿De qué manera? Ok, bueno, el principal y el que tiene siempre más demanda es el tema de análisis de suelos. Son, como le digo, aproximadamente en promedio 9.000 muestras que esperamos todas las cosechas, todos los años. Después de las cosechas que se hacen los análisis de En suelos, este momento ya van a empezar a en llegar. este momento estamos en pico, exactamente así. Si pudiéramos ir al laboratorio, ahí verían el montón de muestras que estamos analizando. Ya al último conteo que vi, ya casi 7.000 muestras han ingresado y casi 3.000 ya han sido analizadas, que posteriormente son reenviados a las regionales, los resultados, para que los técnicos hagan la interpretación y la recomendación de nutrición de esa finca. Entonces, ahí es donde digo que somos una unidad de servicio, porque el técnico de la regional necesita este análisis para poder brindar la recomendación. Ese es el primero. Los análisis de aguas residuales, como mencionaba, otro importantísimo, porque lo más importante de ese es que ese resultado se reporta en las bases de datos del Ministerio de Salud para obtener el permiso de funcionamiento del beneficio. O Ujú. sea, cada cierto tiempo tienen que estar reportando. En el tema café, los beneficios, la legislación indica que tienen que hacer 3 muestras durante el tiempo de cosecha, en el tiempo Ujú. de beneficiado. Entonces vamos 3 veces a los beneficios que nos llaman, nos contratan y vamos y brindamos el servicio. Ese y también algo que también ha tenido mucho auge últimamente son los análisis para ocratoxina. Claro. Ese servicio, En muchos países piden que vaya libre Ocratoxina. ocratoxina, ese ocratoxina. no es fácil de decir, Sí. No, no, ocratoxina. y nada más como para hacer un paréntesis, a Ajá, veces uno habla de ocratoxina porque ya he escuchado el término, pero ujú. en sí, ¿por qué hay que hacer un estudio de ocratoxina? ¿Qué es la ocratoxina? Ok, bueno, cuando hablamos de calidad, hablamos de muchos aspectos. Uno de esos aspectos es la inocuidad, ¿verdad? La inocuidad es eh, esa característica de los alimentos que me asegura que no me va a hacer un daño, ¿verdad? Por algún tema físico, un tema químico, un tema de microbiología, ¿verdad? Que yo no me coma algo y tenga un pedazo de vidrio o algo Sí, así, ¿verdad? sí, Entonces, claro. en el tema de café y en granos, existe el problema de que algunos hongos atacan o colonizan los granos cuando están almacenados y cuando Por la ellos, humedad. por la humedad, por mal Ujú. manejo, algún tema, ¿verdad? De, de almacenamiento, incluso también en la producción del café, en el beneficiado, si hay algún problema de calidad, si se atrasó el asunto, si el café se quedó ahí, se contaminó con hongos, es altamente posible que en esos hongos
esté un hongo presente que se llama Aspergillus ocracius, que él se defiende produciendo ocratoxina A. Es una micotoxina, así se llama, micotoxina. Em, el problema con esto es que es tóxica para el ser humano y para los animales también. O sea, no solamente ataca el café, ataca granos básicos, el trigo. Entonces es un problema. En Europa es un problema gravísimo porque incluso se tienen que sacrificar animales por cuando consumen piensos o los alimentos balanceados de ellos que están contaminados. En el café, eh, lo que pasa es que el consumo crónico puede producir cáncer de riñón. Entonces ya está estipulado que se debe analizar el café verde y el café tostado también para buscar el nivel que permitido para el café. Realmente para café verde no hay un nivel estandarizado, pero sí para café tostado. ¿Verdad? Entonces es de 5 microgramos por kilogramo. Estamos hablando que si pudiéramos verlo como bolitas, serían como 5 bolitas en 1 millón de bolitas, Sí, por decirlo Muy así. pequeño, ¿Verdad? ajá. Es una cantidad muy estricta y entonces los exportadores traen muestras porque los compradores les exigen el el análisis. análisis, ¿verdad? Ujú. Estados Unidos, Asia es muy exigente en ese tema y actualmente Chile es uno de los países que está exigiendo esa prueba. Usted ya nos tocó el término ahí de calidad. ¿Qué impacto tiene, Carlos, los análisis de laboratorio en la calidad y en la comercialización del café de Costa Rica? Ya usted nos dio la introducción con todo eso. Claro. Bueno, yo es que toda la vida me he desempeñado en calidad, realmente, ¿verdad? Empecé trabajando en cárnicos, pasé a trabajar en lácteos, luego en cerveza, aguas residuales, agua de procesos, y algo que he aprendido es que, ¿por qué es importante la calidad? Porque la calidad se transfiere en la cadena. O sea, la calidad, desde la materia prima hasta el producto final, se tiene que conservar, porque cuando yo cuido la calidad, puedo tener mejores productos, ahorro costos, gano confianza de los Clientes. clientes o consumidores, em, y la calidad es lo que me da el respaldo, ¿verdad? Y muchas veces la calidad es lo que me da el precio. Claro. ¿Verdad? Entonces, Costa Rica, que se enfoca en el tema de calidad en café, tiene que implementar medidas en toda la cadena, desde la finca, estamos hablando con los análisis de suelos, que ahí arranca la Ujú. calidad, hasta, por ejemplo, el café, este dato del tema de ocratoxina. ¿Verdad? ¿Por qué impacta y por qué es importante? Porque así es como podemos cobrar después también. O así es como nos vienen a buscar para comprarnos el café. Porque pensémoslo de esta forma, si yo necesito materia prima, yo no quiero comprarle materia prima a un país que vende café que no tiene sus Ujú. cualidades, ¿verdad? Estándares. O que no cumple incluso con la Ujú. inocuidad, Ujú. ¿verdad? Entonces, em, la calidad y los servicios que brindamos vienen a respaldar esa calidad. Un certificado de análisis puede ser la diferencia entre vender o no poder vender, que no te compren. Y ahora sí, digamos, ¿qué importancia para el sector tiene este tipo, digamos, de servicios? Yo sé que ya lo vimos un poco en Ujú, el tema de calidad, ujú, pero ¿qué otro valor se le da, digamos, a los productores, a los beneficios, a los exportadores con ese tipo, digamos, de análisis? claro, claro. Vamos a ver. En primer lugar, ¿qué es lo que ahora estábamos comentando, que decíamos al inicio? Una de las características más importantes que tienen algunos servicios es que algunos em, no tienen un cobro, ¿verdad? Son, pues, por decirlo así, Subsidiados. subsidiados para productores. Por ejemplo, los análisis de suelos. Estamos hablando de estas 10.000 muestras, no se cobran. Ya, si vamos y hacemos la matemática, ese impacto se ve en retorno de inversión hacia el sector, ¿verdad? Ujú. Si, si no hacemos análisis de suelos, no, producimos ciegamente, Sí, ¿verdad? claro. Puede ser que estemos abonando de forma Errónea. errónea, desbalanceada, podría decir. Si no hacemos análisis foliares, que también es otra parte importante, tal vez no podemos diagnosticar deficiencias Ujú. y tampoco se cobran, Sí, y las ¿verdad? hojas es donde se alimenta la planta. Sí, exactamente. La, Bueno, la- la ho- la hoja es una parte, es una parte, pero es muy importante. Por eh, eso Tu celda es sí, el, ¿verdad? Cuando, sí. cua- cuando hacemos un análisis de suelos, es como hacernos un análisis de sangre. ajá, Básicamente es el análisis de sangre de la planta. Creo que es la mejor analogía que puedo decir, sí. porque nos va a decir
nos da información sobre muchos aspectos y podemos tomar decisiones que al final, ¿en qué impactan? En la productividad de la finca. Ujú. Estos servicios vienen a impactar directamente en la productividad, perdón, y también en los costos de producción, ¿verdad? Porque cuánto abono tengo que Ujú. utilizar, cuándo lo tengo que utilizar, en qué parte de la finca, puede ser que una necesite más o necesite menos. En un podcast anterior, don Gustavo nos comentaba que el ICAFE liberó tres opciones de fórmulas y todo Mm, para las fincas. Me imagino que todo eso también va alineado a la parte de a la parte Resultados de los arroja. resultados. Ajá, Ajá. claro, claro, sí, bueno, esas fórmulas, ¿verdad? La forma de llegar a esa composición fue a través de los análisis de suelo que se ujú, realizan, ¿verdad? La unidad de investigación en la parte de nutrición mineral tomó los datos históricos, no recuerdo cuántos años fueron, si fueron 5, 6 u 8 años de datos, eran como 45.000 análisis, una cosa así o más, para zona por zona definir. definir cuáles fueron y cuáles son los niveles que tienen que tener esos de nutrientes, eh, esas fórmulas. Entonces, no fue una decisión antojadiza, es Ujú. una decisión basada en datos, Claro. Ujú. como debe ser. Hasta ahí llega el impacto del laboratorio. Carlos, se habla mucho, se dice mucho y del NIRS. Ujú, del ¿Puede NIRS. explicarnos qué es el NIRS, cómo funciona y qué es lo que realiza, para qué es y Ok, qué ventajas tiene Café de Costa Rica con tener el NIRS? claro. Este, vamos a ver, NIRS son las siglas de una técnica de análisis de laboratorio, la que es espectroscopía de infrarrojo de reflectancia cercana, podemos decirlo de esa forma. Em, Realmente lo que hacemos es utilizar una de las propiedades cuánticas que tiene la luz, que es comportarse como una onda electromagnética, ¿verdad? Entonces, para ponerlo en palabras sencillas, eh, podemos descomponer la luz en partes, que es con lo que hace un arco iris, ¿verdad? Ujú. Cuando pasamos la luz a través de un prisma, es como cuando pasa la luz a través de una gota de agua y la luz se descompone, la luz blanca se descompone en diferentes colores. Ahí vemos el rojo, el anaranjado, el verde, el azul y todos estos colores son longitudes de onda, así se llaman. Sin embargo, hay longitudes de onda que nosotros no podemos ver. O sea, nuestros ojos no son capaces de ver esas longitudes de onda, que es lo que llamamos infrarrojo o ultravioleta. ¿Verdad? Entonces, hablamos de regiones. La región visible, que es lo que nosotros podemos ver, y la región infrarrojo. Entonces, en esta parte del infrarrojo, esta, esta parte de la luz eh, es muy útil para conocer la composición química de las sustancias. ¿Verdad? Entonces, lo que hacemos es irradiar muestras con luz infrarroja que lleva energía. Esa energía interacciona con las moléculas que hay en el café, de moléculas orgánicas, azúcares, grasas, aceites, el agua, las proteínas, y la luz que se refleja se mide en un detector y entonces obtenemos un espectro o huella química, por decirlo así, una huella espectral del café. Entonces, esto lo hacemos un montón de veces, ¿verdad? Hasta en este momento tenemos espectros de café de Costa Rica desde el año 2014. Todos los años incluimos nuevos espectros o a la base de datos, nueva información, 2.500 más o menos cada año. Y con eso, junto con el café escaneamos café de la zona, de la región de Centroamérica, que son los principales importadores, y con eso hacemos una base de datos y utilizando la matemática y la estadística, hacemos un modelo para clasificar. Entonces, podemos decir si la muestra está compuesta por café de Costa Rica en su mayoría o si tiene alguna contaminación con café importado o cuál puede ser su composición. Entonces, esa es la utilidad que le hemos dado. Sin embargo, NIRS es una técnica que se utiliza mucho, ¿verdad? En industria farmacéutica, en cárnicos, en lácteos, pinturas también, Ujú. ¿verdad? Pero podemos decir entonces, para resumirlo y para que el productor entienda, Sí, que cuando se hace una exportación de café de Costa ujú, Rica, se hace un análisis y si ese café está mezclado con café de otro origen, el NIRS nos detecta esto y no se le da un certificado de origen a la persona, al correcto, exportador. correcto. El producto final de este análisis es un certificado de origen. Entonces, cuando detectamos que hay un problema,
en alguna de las muestras, ¿verdad? Activamos todo un protocolo para revisar cuáles pueden ser las posibles causas, pero si al final, después de todas las pruebas que realizamos, el resultado se mantiene, el certificado no se otorga. ¿Verdad? Eso es muy importante, eso es Sí, lo más valioso porque el comprador internacional tiene la certeza de que Exacto, está recibiendo café de Costa Rica. exacto. Y además, yo he escuchado algunos productores que critican eso, es que Costa Rica se importa y se reexporta el café. Ujú, Sí, usted puede importar y reexportar ujú, sin ningún problema, pero no lleva el certificado de origen que ese café es costarricense. correcto. El café que se produce en Costa Rica y que se exporta, sí lleva el certificado de que es café de Costa Rica. Eso Sí, es algo muy importante dejarlo muy claro. sí, y eso para los mercados internacionales es muy valioso, digamos, esa seguridad que da una institución de saber que ese café es 100% de Costa Rica a través de análisis químicos, y eso es algo que Costa Rica le está brindando al sector para que pueda seguir generando negocios, es al final lo que nos interesa en este sector. sí, claro. Al final, los mercados y los negocios son confianza. Ujú. Sin duda. Ya, en otros podcasts, cuando los repasaba un poco, veía sobre el tema de la confianza, la bolsa, todo esto. em, Cuando con la implementación de estas medidas, primero cumplimos compromisos internacionales Ujú. que hay. Segundo, estamos utilizando un criterio técnico para otorgar un certificado. Em, la calidad se construye a través de la confianza. Entonces podemos hacer negocios a través de esta confianza y los compradores pueden estar seguros de que cuando compran café de Costa Rica, ese café tuvo que haber pasado por el laboratorio. Ujú. Y hacemos nuestro mejor esfuerzo para asegurar que todas las exportaciones vayan hasta donde podamos dar la seguridad de que ese café no está mezclado con otro origen. Porque al final, cuando tocamos este tema, si eso sucede, estamos hablando de un fraude. Mm. Nadie quiere verse Sí. en esa situación y tampoco queremos poner en riesgo la calidad y el renombre que tiene Y la Costa Rica, credibilidad de Café de Costa la Rica. credibilidad que tiene, Que eso exactamente. es un aspecto importante, y ya hablándolo un poco más como amplio, eh, la institucionalidad trabaja mucho en darle esa seguridad a los exportadores de café o a los beneficios de café que quieran exportar ese Y al café. comprador. Y a los compradores también, porque ya en algunos de los podcasts de los iniciales hablábamos de la importancia que tiene, digamos, la parte de industrialización, de control de calidad, de guardar las muestras de café durante un tiempo, Es una resolución alterna. ajá, como resolución alterna de conflictos. Correcto. Ahora también por este lado estamos asegurando que el café que se está exportando es 100% de Costa Rica, así como otras prácticas que vamos a estar conversando en los diferentes podcasts que hacen que el diferencial que hablábamos en el podcast anterior con Marco Ujú. vaya respaldándose bajo esta confianza que tiene, digamos, el café de Costa Rica. Y la parte química, y es algo que no se puede engañar. O sea, Y la parte es lo que química es es. lo que es. Y es por eso la importancia que tiene el tener un laboratorio químico aquí. Pero ahora bien, Carlos, ¿cómo garantiza el laboratorio de que todos sus análisis y demás sean confiables? Ok, me encanta esa pregunta porque, Uno lo puede poner en duda, pero claro, ¿cómo me garantiza? totalmente, totalmente, ¿verdad? A todos nos pasa cuando vamos y nos hacemos un examen de sangre, ¿verdad? Y vemos ahí, pero ¿cómo? Si yo como bien y como los triglicéridos, ¿verdad? A mí me pasa, Sí, normalmente siempre digo es culpa del laboratorio. algo pasó ahí, ¿verdad? Igual sucede, ¿verdad? Un laboratorio principalmente, o sea, ¿cómo aseguramos los resultados? El eje principal o la pata principal de esa silla es primero tener personal idóneo. O sea, Sí, sin duda. yo por dicha tengo un equipo muy bueno, ¿verdad? Una mezcla entre experiencia y juventud, muy comprometidos con su trabajo. Ellos están ahí siempre, ellos y ellas están ahí siempre, como decimos, pulseando, tratando de dar el mejor servicio. Realmente soy muy selectivo a la hora de escoger personal. Sinceramente soy así porque al final esto lo requiere, pero no podemos, para dar confianza necesitamos gente que tenga un buen juicio para ver qué está pasando con lo que está haciendo. Y ética. Y ética, exactamente. Lo segundo es ese personal capacitado. Tenemos que invertir dinero para poder capacitar. Parte del presupuesto del laboratorio se va en capacitación ¿verdad? Para estos temas. Em, Capacitaciones nacionales y algunas veces internacionales, ¿verdad? Como en el NIRS, que tuvimos que ir a España para darle seguimiento a una capacitación que ya hemos recibido, em, que ahora podemos hablar de eso también, porque es importantísimo. Em,
Y tercero es tener un sistema de aseguramiento de la calidad desde la entrada de la muestra hasta la entrega del resultado. Un sistema maduro. Que ahí tenemos diferentes necesidades en diferentes servicios. Hablábamos de suelos y foliares, aguas residuales y química de café. Para suelos y foliares, bueno, nosotros somos miembros de la Comisión Nacional de Suelos. Es una red que hay de laboratorios que está ligada a la red latinoamericana, que está ligada a la red global, que es patrocinada por la FAO, de las Naciones Unidas. Ujú. Ellos están, la misión de ellos es utilizar los análisis de suelos para combatir el hambre en el mundo, ¿verdad? Para el tema de la agricultura. En este grupo se brinda capacitación, se brinda compartir experiencias, hay manuales de operativos, entonces nosotros realmente estamos muy avanzados en eso, ¿verdad? Cuando tenemos la mirada, por ejemplo, a África, ellos están comenzando con esto de nuevo, entonces reciben mucha ayuda y nosotros nos toman en cuenta para que los podamos capacitar a ellos. Ujú. ¿Verdad? Cómo establecer las metodologías, por ejemplo. Eso habla muy bien del desempeño que tiene el laboratorio. En el tema de aguas residuales, bueno, los análisis están acreditados en la norma 17025 ISO, que es una norma internacional. Es bastante riguroso. Tenemos auditorías por el ente costarricense de acreditación. eh, se hacen ensayos interlaboratoriales, ¿verdad? Recientemente recibimos un reconocimiento hace una semana de ser laboratorio de excelencia, porque participamos en un ensayo con 775 laboratorios a nivel internacional, donde repartimos muestras, analizamos, comparamos resultados y todo estuvo dentro de lo que se Los esperaba, parámetros, los sí. parámetros, cumplimos en aguas residuales, todo, em, y el 100%. Entonces, son 8 parámetros que analizamos. Entonces, los clientes de nosotros pueden estar tranquilos de que los resultados que les damos tienen Confiabilidad. un Ajá. respaldo, ¿verdad? Son confiables. Exactamente. Y como le decía, en el tema de NIRS, em, ¿qué hacemos? Bueno, primero verificamos los equipos, calibramos los equipos. Bueno, y recientemente el instituto hizo todo el esfuerzo para poder asistir a una capacitación en España, eh, en el centro, por decirlo así, la sede del Consejo Internacional de NIRS, que es un órgano que hay internacional compuesto por científicos que tienen su sede en Córdoba, en España, en la Universidad de Córdoba. Y entonces, bueno, pude participar de esa capacitación que fue súper buena la capacitación. Pudimos revisar algunos temas de nuestros modelos que ya estamos implementando en esas mejoras. Em, que, bueno, nos fue tan bien que me invitaron a ser miembro del asociado del consejo. Ya, pues ya me llegó la credencial por dicha. Y eso nos invita a capacitaciones. Hay un congreso mundial que se celebra. No, y eso habla bien, además de Sí, que el rector de nuestro laboratorio es capaz de estar en ese consejo, digamos, Sí, tiene el nivel de profesionalismo para, para que lo que dice, lo que hace el laboratorio es adecuado. Eso es muy importante, sí, además. hay que rozarse sí. con estos países de primer mundo para ver por dónde van. Y realmente a veces no tenemos mucho que envidiar, realmente. Ujú. ¿Verdad? En esta ocasión, bueno, fui el único latinoamericano que fue allá al curso. Anteriormente había ido la gente de Colombia y ahí es donde estamos a nivel de Colombia, por ejemplo. Somos países vanguardia en Latinoamérica en el uso de NIRS para la certificación de las exportaciones. ¿Verdad? Hasta donde tengo entendido, no hay ningún otro país en Centroamérica o en la región que utilice la tecnología como la hacemos nosotros. Y ya viene uno nuevo, ya viene un equipo nuevo. Y ahí es donde queríamos como avanzar también para ir como cerrando un poco lo que es la parte de las preguntas. Ujú, ¿Qué se viene a nivel de la química del café? ¿Qué otras cosas, qué tendencias tenemos nosotros que estar visualizando? ¿Qué tenemos que llevar el pulso? Porque igual que la tecnología, igual que la inteligencia artificial va caminando muy rápido, me imagino que a nivel químico también las cosas van Volando, avanzando. sí. sí, bueno, realmente ahora el mercado exige que exige información sobre lo que yo voy a consumir. Entonces, el tema de mantener servicios que estén que se den en tiempo, que tengan buena calidad, es el primer reto. ¿Verdad? Tenemos que balancear el presupuesto, tenemos que, con el equipo también, cada vez hay más servicios que se requieren. Em, También el mercado cada vez exige más.
¿verdad? Como hablamos de la ocratoxina. Hay otros temas, como aflatoxinas también. O si no, en el café tostado, una molécula que se llama acrilamida, que también lo está exigiendo el mercado, que también es cancerígena. Entonces hay nuevos retos. Tenemos también en el horizonte, cada cierto tiempo se liberan variedades nuevas de café, de nuevos procesos o especies, ¿verdad? Tenemos ahí por ahí la robusta. Ya estamos comenzando a trabajar con robusta. En el laboratorio estamos trabajando en los modelos que vienen a trabajar a evitar que haya Mezcla de mezclas café. de robusta. Que es un reto enorme, es un reto enorme. Pero algo de lo más interesante que podría decir es que ahora, por ejemplo, la química del café es importante para eh, prospectar, por ejemplo, muestras, ¿verdad? Entonces ya los compradores quieren saber cuánta cafeína tiene mi café o el café que usted me está vendiendo, el contenido de grasas, de proteínas, porque eso lo Ujú. van a utilizar para darle valor agregado o transformar ese café en otra cosa. ¿Verdad? Incluso anteriormente trabajamos analizando muestras de ganadores de tasa de la excelencia, comparándolos con otros cafés Para y, ver qué tiene químicamente y diferente. se ven las diferencias, Ajá. se ven las diferencias y entonces, bueno, conversaba con la persona que ahora está dándole seguimiento a este tema, que ya no se va a basar solamente en la cata que hace de las muestras que va a enviar a tasa de la excelencia, sino que va a analizar las muestras primero y lo va a juntar con la información de cata para hacer un prospecto de la muestra y tal vez asegurar un poco más de éxito en la competencia. A mí eso me fascina porque le damos mucho uso, Claro. damos investigación, incluso estoy trabajando en la redacción de algunos artículos científicos en esa línea, porque si uno busca la información, muchas veces los análisis se realizaron en Estados Unidos, en Europa, con nuestro café, Ujú. pero hay muy pocos estudios criollos, por decirlo Sí, así. de origen. Y es que es interesantísimo porque incluso la química llega hasta la última etapa del café, que es cuando el barista está sirviendo ese café y ustedes han estado analizando hasta agua, Exactamente, exactamente. hasta el agua, cómo Ujú. influye. Es valiosísimo esto, uno ni lo entiende, que el agua cambia totalmente el café que uno hace. Sí, sí, mira, los procesos de beneficiado realmente son transformaciones químicas del grano. Ujú. ¿Verdad? Cuando hacemos fermentaciones en el café, un café anaeróbico no se comporta igual a la hora de tostarlo, y podemos explicarlo a través de la química. La propia, el tueste es una reacción química, la reacción de Maillard, que está muy estudiada, una reacción entre azúcares y aminoácidos, que también han venido algunas personas que están interesadas en este tema a analizar muestras para ver cómo el contenido de azúcar que trae el café, que trae un contenido ya natural, se va a comportar en el grado de tueste. Entonces, a mí eso también nos emociona porque le Ujú. estamos dando más información a un tostador científica para que pueda generar mejores tuestes y expresar mejor sus características. Y posteriormente, un barista puede utilizar la química para expresar un café de una forma genial, Ujú. ya que ya lo hemos hecho. Hemos trabajado para crear recetas para un café, para competencias, estudiando el agua, las características que tiene, cómo va a ser, composiciones ideales de Ujú. minerales. La química está en todo, ¿verdad? Sí, Y sí. a mí sinceramente me emociona mucho. Y ya hablando con ustedes, yo creo que deberían hacer un podcast solamente de la química del café, porque hay mucho detrás. A veces nosotros no pensamos que detrás de una taza de café hay tantísimo. Claro. Y hay cosas que son complejas como la parte de la química, digamos, que uno dice, bueno, yo me acuerdo cuando uno llevaba química en el colegio y todo, pero ya entender todo eso y transformarlo en la parte Aplicado, aplicado. aplicado, Ujú. hay muchísimo que aprender. Entonces, esa parte es súper rica de conversar y sé que hay muchas tendencias en las cuales ahora se está involucrando no solamente la química, en algún momento solo la veíamos como qué ocupa la planta de café en el suelo Sí. para ser mejor. Pero dentro de, como dice usted, el proceso Maillard, digamos, que es como toda la parte de la caramelización, digamos, del café y todo Exacto. esto. Pero aún así, la parte de la preparación es de café, lo que hay detrás, hay muchísimo. O sea, al final es muy valioso Incluso la entrar en leche. esos temas. La Por leche, ejemplo, ajá, el proceso de espumado de la leche es un proceso muy interesante de estudiar, por ejemplo, ¿verdad? sí. Y ahí es donde lo invito a que haga un podcast. Ya que usted tiene tanta Sí, sí, química sí, con el sí. café. Sí, realmente eso
Ha sido algo interesante, ¿verdad? En estos 3 años, porque yo empecé a trabajar en café hasta que llegué acá. Em, Eso le iba a decir, usted pasó por muchas etapas para llegar a la mejor. sí, También. en realidad sí, todo me ha servido para aplicarlo acá. Realmente sí, por ejemplo, lo del agua, estudiar el agua para fabricar cerveza o para fabricar refrescos, me ayuda mucho a entender cómo el agua actúa Para fabricar para café. hacer café, Sí. ¿verdad? Las aguas residuales, los procesos de fermentación son importantísimos. Ujú, Y algo interesante es que ya hemos estado viendo cómo la química, literalmente las sustancias contenidas y los niveles contenidos en el café de Costa Rica se diferencia de los cafés de la región. ujú. Recientemente estuve en Honduras hablando con algunos químicos ahí que están en una feria que había y pude ahí constatar que realmente, por ejemplo, niveles de azúcares en nuestro café son diferentes a los niveles de otros países. Entonces, esta vez estamos viendo dónde está la diferencia en nuestro café, Ujú, que al final la diferencia está en lo que va para atrás, no es el café, Sí. es cómo tratamos el café, Ujú. ¿verdad? Un símbolo nacional que consumimos, ¿verdad? Creo que es el único sí. que podemos consumir. Bueno, hay gente que Este, come venado, está. pero eso no está bien. No, Pero No, bueno, en Costa Rica no, en otros no, países sí. sí. pero bueno, esa química nosotros la medimos ahí, pero viene desde el productor, con el cariño que le pone, al beneficiado, al almacenamiento, y cuando analizamos un café tostado, pues a los procesos de tueste. Ujú, ¿Ah? Eh, Todo eso se refleja ahí. Entonces, como le decía, la calidad se arrastra en la cadena. Entonces, eso quiere decir que cuando lo vemos en el laboratorio, estamos viendo realmente lo que un productor le desempeñó en producir ese café de alta calidad. ajá. Carlos, si alguien está interesado en realizar análisis o servicios del laboratorio, ¿cómo puede acceder a ellos? ¿Cómo se puede poner en contacto para ir terminando y Ok, cerrando este bueno, podcast? primero pueden acceder a la página del ICAFE, ahí hay una sección de laboratorio, ahí pueden descargar el catálogo de servicios, ¿verdad? Ahí depende de qué actor de la cadena es, si es un productor, si es un beneficiador, si es un tostador, depende. Hay servicios para cada línea, ¿verdad? Entonces, desde ahí, voy a dar mi correo es crrojas@icafe.cr, me pueden contactar en cualquier momento, yo con mucho gusto les hago llegar la información. En las oficinas regionales también, ahí se pueden acercar, pueden llamar al instituto, de alguna forma van a llegar al laboratorio, Ujú, ¿verdad? Ahí nos vamos pasando las llamadas. Con mucho gusto estamos, incluso desde las redes sociales también. A veces alguna consulta hacen y me la envían. Em, Incluso hasta a nivel internacional, ¿verdad? Países como Panamá, ujú. hay algunos em, clientes nos han enviado muestras para analizar. Entonces, si desde afuera nos pueden contactar, cualquiera nos puede contactar en Costa Rica, ¿verdad? Y con Carlos, mucho gusto estamos para atender. muchas gracias, Carlos, por esta explicación tan llana, para entenderlos todos, porque de verdad que es un tema complejo, pero creo Sí. que lo entendimos, David. También muchas gracias por acompañarnos y por supuesto a ustedes que todos los lunes, cada 15 días nos siguen en este podcast. Comentarios, sugerencias, preguntas y demás al número telefónico que aparece ahí al WhatsApp, nos envían y por supuesto que los estaremos tomando muy en cuenta. Muchísimas gracias por siempre estar con De Café en Café, el podcast, y visiten también la página de cafeencafé.com para que vayan a tomar café el próximo fin de semana, conocer lugares o comprar un café tostado de café de Costa Rica. Muchas gracias a todos por su compañía.